Ahora sí, percato. Bueno, pues empezamos la Comisión de Cohesión Social de este mes de enero con el primer punto del orden del día, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión respecto al acta? Pues continuamos con el segundo punto del orden del día, información general del área. Con respecto a la unidad de acción comunitaria, doy paso a contaros información sobre la unidad de servicio de cooperación al desarrollo. Sabéis que habíamos informado que tenemos una campaña que no se pudo desarrollar por tema de la COVID. De hecho, se despierta con café y cacao de comercio justo y la iniciativa se va a llevar a cabo hoy mismo, día 21, hasta el 28 de enero, entre ambos días inclusive. A ver si la pandemia nos deja, ¿verdad? En esta ocasión hemos ampliado los días de 4 días, de jueves a domingo, a una semana entera, pues dada la situación de las restricciones horarias en las que se encuentran los bares. En esta edición contamos con la participación de 40 establecimientos y es un dato relevante en esta actividad que está enmarcada dentro de la programación del Getxotik Mundura y que comenzó a realizarse en el año 2013 y desde entonces, año tras año, pues hemos ido incrementando la participación de los locales de hostelería. Los productos están repartidos y, bueno, esperemos que podamos llegar al día 28 y, en cualquier caso, son productos no perecederos a corto plazo, con lo cual se van a poder seguir utilizando. Con respecto al concurso, dame un minuto. ¿Sí? ¿Itxaso? No, una cosa que igual no... es simplemente saber en qué consiste la campaña. He visto un poco en algún bar anunciado, pero no sé muy bien en qué consiste. No sé si nos lo puedes explicar. Sí, se ha dado cuenta en otras ocasiones, pero no hay problema de contarlo. Lo que se hace es, se hace una compra por parte del ayuntamiento de cacao y café de comercio justo y se distribuye a los bares que se adhieren al programa y entonces ponen a disposición de la clientela cacao y comercio justo. Es una manera de sensibilizar y de, bueno, pues de colaborar con el conjunto de la hostelería, de quien quiera estar en la campaña, pues para sensibilizar en esta materia de comercio justo. El concurso de un minuto D está el plazo abierto hasta el 31 de enero para la presentación de los trabajos de esta 11ª edición. En esta ocasión, en la temática va a versar sobre la libertad. Y bueno, este concurso, como conocéis, porque es histórico, también se organiza desde UNESCO Etxea con la colaboración de este ayuntamiento, en el que cualquier persona puede presentar tantas piezas audiovisuales como considere oportuno y en cualquier idioma, y se premiarán las mejores piezas. Tienen 1 minuto de duración y tienen que defender o promocionar o reivindicar pues sobre la concienciación de los derechos universales, de los derechos humanos y bueno, en este caso vamos a trabajar la igualdad y la libertad. Os habíamos comentado también de la suspensión de la caravana solidaria al Sáhara ante la imposibilidad de organizar la caravana anual por esta cuestión del COVID-19. Pero bueno, la Asociación Pro Sáhara AFAL, con la colaboración del Ayuntamiento de Getxo, ha comprado alimentos de primera necesidad. En vez de aquí para enviarlos allí, pues lo que se ha hecho es comprar los alimentos en Argelia para que la población del Sáhara a la que nos dirigimos no se quedara sin alimentos este año. Entonces, bueno, pues en la medida de lo posible poder paliar la situación, la crisis humanitaria en la que viven los campamentos. Con respecto a la unidad de interculturalidad, bueno, contaros que estamos desarrollando un programa que se llama Loturak Emakumeo, que en el marco de Loturak, que es un proyecto que lo que hace es analizar las narrativas de las mujeres en torno a la acogida, analiza las experiencias de las mujeres que acogen y también de las mujeres que son acogidas en nuestro municipio. Es un proyecto que gestionamos con la entidad Mobility, que tiene también la colaboración de la Diputación Foral de Vizcaya. En diciembre se ha llevado a cabo un taller y grabaciones a 7 mujeres que están en la web, están colgados los testimonios y la información sobre el nuevo ciclo de talleres que van a empezar en febrero. Y bueno, podéis ver también la información tanto en la web municipal, en el Servicio de Inmigración e Interculturalidad, como en loturakgetxo.eus. Respecto a Getxo por las diversidades, finalizó el programa, como sabéis, con la presentación el 19 de diciembre del material audiovisual que se elaboró y el posterior coloquio con algunas de las personas protagonistas que se realizó en la RKE.
para quienes tengáis interés. Algunas de las concejales de los grupos asistieron, pero quien no pudo estar, pues merece la pena verlo. Y está colgado también en la web municipal en el Servicio de Inmigración e Interculturalidad. Sabéis que estamos realizando un diagnóstico de acogida en el que habéis participado los grupos municipales. Y bueno, pues en este momento se está en la redacción de ese diagnóstico, de ese borrador resultante tras la sistematización de toda la información recogida en esta primera fase. La verdad es que quiero agradecer a todas las personas que han colaborado, que han sido muchas, y también a los representantes de los grupos políticos que han realizado valiosas aportaciones. Este diagnóstico nos servirá posteriormente para la redacción del plan de acogida. Si no hay más preguntas, ¿alguna pregunta en estos servicios? Paso al servicio de educación. Bueno, os voy a hablar de las carpas. Como sabéis, entre diciembre y enero, todos los años se abre por parte del Gobierno vasco la convocatoria de Udalaguntza, que implica una financiación para los proyectos que son competencia de los ayuntamientos en materia de educación, que tienen que ver con el mantenimiento de los centros de primaria y la conservación, mantenimiento y conservación de estos centros escolares. Este año, en la convocatoria, se ha introducido una novedad debido a la situación de pandemia y es la posibilidad de financiar la instalación de carpas en los patios de los centros. En principio, esto es una inversión, no un mantenimiento, por lo que podría corresponder su financiación íntegra a Gobierno vasco. Sin embargo, se ha optado desde el Gobierno vasco por financiarlo en un 90% a través de esta convocatoria de ayudas, solicitando la colaboración de los ayuntamientos con la gestión y el 10% del total. Nosotros nos hemos puesto, a raíz de la convocatoria de estas ayudas, en contacto con todos los centros públicos del municipio en los que tenemos competencia, ofreciendo esta posibilidad. Es verdad que algún centro nos lo había demandado con antelación a la convocatoria de Udalaguntza y nosotros hayamos respondido que es una competencia del Gobierno vasco y que íbamos a priorizar hacer las acciones que son de nuestra competencia, que es la ejecución de las obras de mantenimiento, que como habéis podido ver en el borrador de presupuestos para este año 2021, pues hay un incremento importante en la inversión que se va a hacer en los centros. Nos parecía que eran cuestiones muy prioritarias. Entonces, bueno, al sacar esta convocatoria por parte del Gobierno vasco, hemos decidido en Gobierno asumirla y ofrecer al conjunto de los centros porque entendíamos que era viable asumir este 10% y facilitar que los centros pudieran contar con las carpas. Nos han llegado solicitudes para la instalación de 10 carpas en 7 centros del municipio y en estos días se ha trabajado de forma coordinada pues, entre Escuntza, Contratación, Udalarekiña, pues, con todos los servicios del ayuntamiento para poder hacerlo posible. En la comisión de febrero os daremos cuenta de cómo va este tema con respecto al conjunto de las obras que ya se dijo que se daría cuenta como quedamos en la comisión de diciembre. ¿Alguna cuestión en torno a esto? Sí. Bueno, teníamos una pregunta sobre esto, así que, bueno, más que nada por cómo has dado ahora la información. Sobre todo, bueno, sabemos que en el Colegio Romo, que teníamos información de que se había pedido, se va a implementar, se va a poner la carpa, pero nos ha llegado también que a través de, en el instituto, Romo, en la parte que pertenece a Guecho, o sea, Romo Chiqui, que le llaman, que es al lado del cole, que también quieren poner, no sé si vosotros tenéis la información, si os ha llegado el email, porque ellos tenían algunas dudas sobre, pues eso, sobre la viabilidad, sobre las ayudas, sobre de quién es la responsabilidad, sobre luego, además, sobre ese patio muchas veces fuera del horario escolar, es un patio público, digamos, que suele haber. Entonces, bueno, tenían esas dudas. No sé si os habéis puesto en contacto con ellos o si estáis informados, simplemente era eso. Sí, estamos informados. Esta pregunta nos llegó ayer. Hoy mismo he hablado con el centro y se le ha explicado al centro pues, un poco lo que se ha contado aquí, que es una convocatoria de Udalaguntza, cuál es la competencia de los ayuntamientos, cuál es la competencia del Gobierno vasco. Entendemos que aquí lo que hay es una voluntad del centro por colocar esa carpa y, bueno, hemos explicado cuáles son las circunstancias y estamos en comunicación con el centro para que pueda conseguir su objetivo, que en ningún caso es una competencia municipal. Ya os digo que es un centro de secundaria. Pero sí, sí, hemos hablado con el centro y lo conocemos. Vale, pues gracias. Gracias a ti. ¿Alguna cuestión más con las carpas? Sí, Paula.
Sí, simplemente pedir si se pueden repetir los datos de las peticiones que ha habido y el número de centros, que no lo he Perdona, no te he cogido. escuchado muy bien. El número de peticiones, si se pueden volver a repetir, que me he perdido con el número. Sí, son 7 centros los que nos han solicitado las carpas y un total de 10 carpas. ¿Y esto luego cómo se cierra? Quiero decir, esas peticiones simplemente se hacen a través de Gobierno vasco, del ayuntamiento, se les da ya el permiso. Digo, ¿cuánto se va a tardar en poder poner en marcha estas carpas? A ver, esto tiene un proceso. Acabo de explicar que está abierto el periodo de convocatoria de Udalaguntza, con lo cual Gobierno vasco ha decidido canalizar la instalación de carpas, que es una cuestión de su competencia, porque es una inversión, ha decidido canalizarla en los centros de infantil y primaria a través de la convocatoria de Udalaguntza, con una subvención que normalmente Udalaguntza es del 60-40, en este caso va a financiar el 90%. Nosotros nos hemos avenido a esto ofreciendo a todos los centros esa posibilidad y lo que estamos haciendo es tramitando esas peticiones, claro, completamente tecnificadas, con todas las necesidades de lo que se ha trabajado en estos días, para presentar esto a la convocatoria de Udalaguntza. Luego llevará su procedimiento, que he dicho que daré cuenta de cómo está esta situación en la próxima comisión. A ver, nosotras habíamos metido una pregunta sobre este tema hace más de una semana dentro del periodo de registro de preguntas, que es una de las que luego daremos lectura para que quede constancia en el acta. Quiero decir, estábamos informadas, simplemente estaba pidiendo saber, pues eso, si hay plazos, ya que estamos en contacto directo con Gobierno vasco para esta gestión, pues para saber simplemente cuánto se podrá tardar, más o menos, para saber desde que se ha hecho la petición desde los centros hasta que haya pues una resolución, nada más. Gracias. Cuando dices, Paula, que habéis emitido una pregunta sobre este asunto, a esta responsabilidad área no le ha llegado. No sé quién la habéis dirigido. Pues están... No. La que está es de H. Bildu. Bueno, igual se nos ha colado para otra de las comisiones, pero bueno, estamos enteradas de las ayudas de todas formas, agradecemos que se dé cuenta y la pregunta que estaba haciendo era precisamente para el tema de cuándo se cierran y el plazo, si es que lo sabemos, nada más. Sí, bueno, yo ya te he respondido, lo que me había sorprendido lo de la pregunta porque no hemos recibido ninguna. Bien, pues si no hay más cuestión, paso a hablar del servicio de juventud. Bueno, con respecto al programa Aguante, el día 30 de enero tendrá lugar el taller de presentación de proyectos para la edición de Aguante de 2021. Se trata aún de una fase inicial, es decir, que todavía... Vale. Nos va a dar cuenta de envejecimiento. Sí, bueno, pues adelantaros unos datos en relación a cómo ha variado la demanda dentro de la perspectiva de enero de 2020 a este enero del 2021, evidentemente porque el colectivo de envejecimiento activo, pues por una parte puede parecer más dañado, vamos a decir, en cuanto a la situación de pandemia, porque pueden a priori no, porque está constatado que es gente más vulnerable, pero que sí quería aprovechar esta ocasión para que se pudiera visualizar que aún en esta situación las personas mayores, entendiendo cómo se ha entendido el mensaje de practicar bien las medidas, pues se siguen animando a mantener una actividad social y física, puesto que entienden que es tremendamente beneficioso para su salud emocional y física mantenerse en este entorno de relación. Entonces, aunque aparecerán en la memoria de próxima anual todos los datos de cómo han ido transcurriendo en el equipamiento del entorno de la Romocultura Etxea, las actividades y las personas apuntadas a ellas, comentaros que en relación a la actividad física, que es los que dispongo en este momento, en enero del 2020 estaban 227 plazas activas, ¿vale?, de personas que se habían animado a las actividades de gimnasio, de actividades en sala,
y así como otra actividad que teníamos, que es la de Quedadas para Andar, pues que ahora, en el 2021, a día de hoy, las personas que siguen demandando y se mantienen en estas actividades son 128, subrayando que un porcentaje elevadísimo es lo que reconvertimos en actividad de calle, es decir, de personas que se han animado a hacer actividad física en grupos reducidos, pero a la vista de cualquier transeúnte que pueda pasar, y ese dato pues se valora muy positivamente, ¿no? O sea, que se antepone cualquier tipo de... O sea, se antepone a la salud y a las relaciones sociales pues cualquier tipo de estereotipación que se podía tener de que la gente, bueno, pues preferimos espacios cerrados, y que entendemos que es un muy buen dato para seguir trabajando en un futuro en esta línea. Y es lo que os quería adelantar. Prefieren que sea actividades al aire libre en este momento, ¿no? Si no he entendido mal. No, lo que quiero trasladar es que la situación de pandemia nos ha ofrecido una información que hasta ahora, por diferentes motivos o tendencias, no la teníamos puesta en valor. Entonces, ¿qué ha generado la pandemia? Que se cierran los espacios cerrados o se limitan mucho los usos, y más específicamente en actividad física, y estamos comprobando que la gente mayor, ¿vale? La gente mayor de 60 años para arriba, se muestra activa y disponible a decir, oye, si hay un buen programa o si hay un programa de calle, yo salgo a la calle. O sea, no me tengo por qué quedar en casa o renunciar a hacer actividad física porque no quiero exponerme en situación, me entendéis, ¿no?, de pues, ciertos prejuicios que podamos tener, ¿no? En este municipio vemos mucho a la gente haciendo deporte, gente joven y tal y cual, pero parece que las personas que nos vamos haciendo mayores ya, pues como que no lo teníamos como espacios para nosotros, ¿no? Y bueno, pues si algo bueno nos ha podido traer la pandemia, y lo de bueno, entendérmelo en ese contexto, es que esto acabará, seguramente, evidentemente, se volverá a los programas, porque tenemos instalaciones deportivas preparadas para ello, pero que entendemos que vamos a seguir trabajando los espacios públicos como espacios de actividad física también para las personas mayores. Bien, gracias, Arantxa. Pues si no hay ninguna cuestión en torno a este servicio, paso a dar cuenta de la unidad de servicios sociales. Bueno, este año, como habéis visto, en Junta de Gobierno se ha prorrogado el plazo de justificación de ayudas de emergencia social hasta el 28 de febrero. Las ayudas se justifican mediante la presentación pues, de recibos, de facturas relativas a los conceptos para los que se haya concedido, que también pueden estar fechadas en 2021. Hemos procedido a ampliar este plazo por diversas circunstancias derivadas de la pandemia, como ha sucedido también en otros ayuntamientos. Como sabéis, hemos tenido mayor carga laboral, se han implementado además nuevas ayudas, las ayudas por COVID. Hemos tenido en este periodo pues, todas las dificultades de gestión que implica no tener citas presenciales durante muchos meses, ¿no? Y que ya se ha dado cuenta aquí, pues de recibir la información vía WhatsApp, vía correo, luego todo eso hay que tramitar y supone un esfuerzo importante por parte del equipo humano, ¿no? Bueno, lo que hemos intentado es facilitar todos los medios posibles al alcance de las personas para que se pudiera ir avanzando en la tramitación, a pesar de que no fuera posible la cita presencial, ¿no? También tengo que decir, como todos sabemos, que ha habido un aumento de bajas por situación de COVID, porque todos nos ha tocado responder en situación de pandemia pues a confinamientos en casa porque tenemos una persona cercana que tenga COVID o lo que fuera, ¿no? Y bueno, pues la responsabilidad, ¿no?, que tenemos que cubrir en materia de contagio. Esto ha aumentado las bajas, pero aunque se han suplido, porque las bajas se han suplido, no siempre llegan de forma inmediata, y cuando llegan también pues tienen que aprender el procedimiento, ¿no? Con lo cual todo esto nos ha generado retrasos. Lo que no hemos querido en ningún caso es que esos retrasos impidieran que nadie que solicitara una AES quedara fuera de la cobertura de AES. Entonces, este era el objetivo principal. Y la decisión política, como conocéis, es cubrir absolutamente toda la demanda. Por tanto, esto nos ha llevado a seguir dando citas hasta el día 12 de noviembre, creo que ha sido, cubriendo todas las solicitudes, y por este motivo hemos decidido
ampliar el plazo de justificación. Algunas personas, las de las últimas citas, aún no han recibido la prestación, pero la recibirán en las próximas semanas a medida que se vayan aprobando las remesas en Junta de Gobierno, ya que aún se están revisando los últimos expedientes. Quedan muy poquitos, pero estos se están revisando. En este momento se han tramitado 744 expedientes, de los que se han abonado 685 y quedan por tramitar 36 expedientes que, como os digo, se tramitarán en los próximos días. ¿Alguna cuestión en torno a esto? Bien, pues si no hay ninguna cuestión. Sí, Ivonne, perdona. Honen inguruan, izan edurra jaso dugula paper hau. Ez dauka inolako sinadurarik, ez dauka inolako logorik, ez dauka ezebez. Baina bai esan dezakegu berriro ere que está en un perfecto cervantino castellano. Eta egia esateko, suposatzen dut izango diguzuela, kontuan hartzen duzuela, ez dela berriro gertatuko iguelta labur al trigo. Hau da, beti esaten diguzue gauza bera, ez zehazki batzorde honetan, baizik eta orokorrean gobernu batzordetik edo gobernu taldetik etortzen zaizkigun hainbat dokumentuekin, atzo be gertatu zitzaigun beste batzuekin. Orduan, neurriak hartu beharko dituzue horretarako. Baita ere, eta gero aipatuko dugu, jaso dugu beste gutun bat, esanez, nahiko genuke hau euskeraz egitea, baina nola premiakotasuna dauka, behitu. Eusko Jaurlaritzak egiten dituen gauza batzuen artean batzuk onak dira, eta horretarako badau itzultzaile neuronala eta neuronal juridikoa. Horretarako hartzen da testua, oza, prozedurara testua hartzen da, jartzen da kasilla batean, ematen zaio traduzir, eta berehala daukazu testua itzulita. Berehala daukazu testua. 5 minutu ematen du horretarako. Beraz, kasu honetan tokatzen zaizu zuri, honetan dagoelako, baina beste bati tokatuko zaio. Nahikoa da. Ez du ezertako balio sinatzea euskara lan hizkuntza egingo dugula getxo euskaraldian parte hartzea eta gauza guztioi gero ez bagara kapaz egiteko gutxienez indarrean dauden tresnak erabiltzea naiz eta euskara traketzan izan, ostras, behintzat euskaraz bidali. Eta hori da, esan nahi genuena, unen inguruan. Bueno, yo voy a... Ahora sí, ¿no? Era mi sonido, perdón. Comparto absolutamente que hay que hacer el esfuerzo de que se dé toda la documentación en castellano y en euskera, por supuesto. Pero explico por qué eso no está firmado y por qué no es un informe de ningún tipo. Se ha solicitado en esta comisión que los datos que ofrezco en la comisión se puedan dar por escrito porque no da tiempo a recogerlos. Entonces, una tabla de elaboración propia que ha llegado en el último momento, porque es en el último momento que recibo toda la información que yo transcribo para dar en esta comisión, os facilito los datos. Entonces, no es un informe. Se os ha facilitado los datos que yo he elaborado para he recogido para tener en esta comisión. No obstante, pues recojo el ruego y siempre se hace el esfuerzo. Y aquí las memorias, toda la documentación que se entrega, se intenta que esté en euskera. Y así tiene que ser. Sí. A ver, eskertzen dugu datua jasotzea. Bale, beti eskertzen dugu datua jasotzea. Aipatu dut bide bat hau itzultzeko. Oso harina dana. 5-10 minutu besterik ez duen ematen. Baina, gainera kasu honetan, arloko burua euskalduna bera izan da. Euskalduna da be. Orduan, benetan, ulertzen dugu orain azaldu duzun egoera puntual hori ulertu dezakegu, baina egoera puntualez josita daukagu azken aldi hauek. Gure pazientziak ere muga badauka. Eta kasu honetan, berriro dinot, zuri tokatzen zaizu, baina ez dago zuri zuzentutako zerbait, arlo guztietan zuzentutako. Aitzakiak ez zaizkigu balio, tresnak daude hau ez egiteko. Eta hori da eskatzen duguna. Perfecto, gracias. Bueno, si no hay ninguna cuestión más en torno a los datos de AES, paso a dar cuenta del servicio de respiro. Este año hemos mantenido la oferta del servicio de respiro con la misma carga horaria, aunque la demanda, tengo que deciros, que se ha visto fuertemente reducida.
entendemos que es una cuestión normal en una situación de pandemia en la que las personas usuarias pues, que utilizan este servicio para escapar un poco, ¿no? Para descansar o tomarse un respiro en torno a... Son las personas cuidadoras, ¿no? Las que se les ofrece horas para poder atender a la persona dependiente. Bueno, pues igual consideran que es un riesgo en este momento que entren personas ajenas a su hogar. No sé, estoy especulando sobre la valoración de las personas usuarias. Lo que quiero decir es que se ha reducido ostensiblemente la demanda, a pesar de que hemos mantenido el servicio, en la oferta de servicio en las mismas horas. En este año, 57 personas han solicitado el servicio, en 2020, concediéndose 1.896 horas, de las que se han disfrutado 866. En 2019, para que podáis valorar un poco la diferencia, fueron 95 solicitudes con 3.120 horas concedidas, de las que luego se disfrutaron 1.480. Pero sí que hay una reducción en torno al 50% del uso de este servicio. Como os digo, no ha mermado, ¿eh? ¿Alguna cuestión? Vale, los talleres para familiares de personas cuidadoras dependientes en el domicilio, que es otra de los servicios que se ofrece a las personas cuidadoras, tienen, como sabéis, una oferta para todo el curso. Desde octubre hasta junio cuentan con un programa de ayuda psicológico, talleres de relajación, de intervención dual y de estimulación cognitiva. Pues dentro de este catálogo estamos dando a los grupos constituidos la opción de poder optar a la presencialidad o al formato online. Y bueno, pues se entregará con el acta para que sepáis, tengáis, como no había hablado asiduamente las comisiones, pues para que tengáis información del número de personas que participan en los distintos talleres de personas cuidadoras. ¿Alguna cuestión más? Bien, pues entonces, si os parece, pasaríamos al siguiente punto, que es de ruegos y preguntas. Creo que hay preguntas del Carrequín Podemos, están primero en el orden del día. Paula Nieva. Sí. Bueno, sobre las reparaciones en centros escolares, preguntábamos. Hemos vuelto a recibir la queja de la madre de un alumno de Zubieta y, bueno, queríamos saber si se ha llevado a cabo alguna intervención para dar solución a este problema estructural y si se ha comunicado la actuación a esta ciudadana que nos escribe. Vale, gracias, Paula. Y desde diciembre de 2019 se ha venido realizando multitud de visitas por aviso, por tarea generada, por parte de los trabajos a las brigadas, por visitas realizadas por el encargado de la brigada, por personal de la brigada, por la aparejadora municipal, incluso por una contrata externa que se ha contratado en abril de 2020, o personal de pintado, etcétera. Que quiere decir que se viene interviniendo desde el primer día en este asunto. Se ha mejorado mucho la situación, incluso creímos que haberlo podido solucionar definitivamente en abril, cuando se contrató una empresa externa especializada, y ya dimos cuenta. Es verdad, como contamos aquí también, que con las últimas lluvias, las lluvias fuertes de diciembre, pues volvió a aparecer, aunque en mucha menor intensidad que antes. Se sigue trabajando técnicamente en la localización de la filtración, por si pudiera volver a darse, pero tengo que decir que en este momento no hay ningún tipo de gotera. La comunicación con el centro es constante. Se atienden todas las peticiones y como ayuntamiento nos corresponden las tareas de mantenimiento y reparación y en eso estamos. Con respecto a la pregunta si se ha comunicado la actuación a la ciudadana que nos escribe, a las personas que se dirigen al ayuntamiento a través de las AQS se les responde por parte del personal técnico del área, lo cual no implica que se tenga que seguir informando a la persona cada vez que se hace una actuación. Entonces se ha respondido a las AQS, pero no se le emiten informes ni llamadas a las personas con cada actuación. Esta es una actuación que, como digo, es recurrente. Estamos trabajando técnicamente en esta materia. ¿Alguna cuestión? ¿Sí? Sí, por aclarar, no nos referíamos tanto a mandar informes oficiales a esta persona,
sino que cada vez que se ha dirigido a nosotras, a las áreas, bien por AQS o bien por otros medios, en nuestro caso nos ha llegado por email esta petición y siempre la hemos traído aquí porque es el área competente precisamente para ese mantenimiento de centros escolares. Y es donde hemos hablado continuamente de este tema. Es cierto que la propia ciudadana nos ha dicho que la gotera como tal parece que va remitiendo y que ya no está, pero hay humedades y otra serie de problemas. Entonces, esto sí que nos preocupaba, por eso lo hemos vuelto a traer y creemos, si no me equivoco, que se ha tratado también en el OMR de ayer. Y bueno, sí que nos gustaría que, nos han enviado un email hoy sobre cómo se trató el tema. Esperamos que también se dé cierta información a esta mujer por todo lo que nos comenta ahí. No voy a entrar en detalle porque, entran unas apreciaciones personales que creo que deberían ser tenidas en cuenta por las diferentes áreas a las que se dirige y sobre todo que se mantenga el contacto con la persona que se pone en contacto con el área que sea, bien por AQS o lo que sea, pero eso, lo que nos interesaba es que se dé una respuesta. Nada más. Sabemos que las AQS se responden, pero si llega algún email o lo que sea, pues para mantenerle informada en la medida de lo posible. Gracias. Ya te he comunicado que se responden todos los AQS y se da la información y en este momento, otra información de ayer mismo, esta es la situación. En este momento no hay gotera, pero sabemos que si puede haber fuertes lluvias se está trabajando de forma especializada en la filtración. ¿Alguna cuestión más en torno a esto? Hay otra pregunta del Elkarrekin Podemos sobre la apertura del albergue comarcal. Sí, preguntamos, en otras ocasiones se ha procedido a la apertura del albergue de Verango como refuerzo para dar techo a quienes viven en calle. Dado que estas semanas ha habido un temporal extraordinario, ¿se ha abierto este recurso y cuántas plazas se han ocupado y cuál es la situación actual en el mismo? Y también preguntamos si en Guecho es suficiente con los recursos que disponemos en el municipio para hacer frente a estas semanas de temporal y cuántas personas en calle hay en estos momentos. Gracias. Vale, gracias, Paula. En este momento tenemos localizadas a 21 personas en situación de exclusión residencial grave. La mayoría se alojan en infravivienda y en calle, lo que es calle, contamos con 6 personas que están localizadas en la zona en el barrio de Las Arenas. Actualmente están ocupadas en Caridad 10, 15 plazas para hombres y 2 de las 4 plazas reservadas para mujeres. Como se trasladó en la comisión de noviembre, con el cierre perimetral decretado, se tomó la decisión técnica de que Caridad 10 actuara como unidad de convivencia con un PCR antes de entrar y se ha colaborado con policía en todo momento y con el educador de calle para la detección de personas sin hogar que pernoctaran en Guecho, para poder informarles de los servicios, preguntar por si querían acudir a los recursos. El último ingreso en Caridad 10 se produjo el día 31 de diciembre y no ha habido más demandas de ingreso. Lo que sí que ha habido es personas que nos manifestaron que no querían acudir al albergue, pero que sí querían acudir a un recurso cuando llegara una ola de frío. Por eso, la respuesta frente a Filomena ha sido dar alojamiento a 5 personas en pensiones, en habitaciones en pensión en Guecho, a 4 hombres y a una mujer. Se ha optado por pensiones porque desde Servicios Sociales, ante la situación de COVID, lo que queríamos en la medida de lo posible es mantener unidades de convivencia, es decir, poder hacer PCRs antes de entrar para evitar en la medida de lo posible contagios y en ese momento, por la ola de frío, pues no era posible hacerlo de manera ágil. Además, no sabíamos a priori cuántas de las personas iban a solicitar poder entrar. Se ha valorado técnicamente que la mejor opción era acudir a habitaciones individuales en pensiones, por estos motivos. ¿Alguna cuestión en torno a esto? Vale, pues creo que hay otra pregunta del Elkarrekin Podemos sobre gestión y justificación de AES, el punto 3.3, ¿verdad? Sí. Preguntamos, el día 7 de enero se publicó una nota de prensa del Ayuntamiento en la que se notifica la prórroga para la justificación de las ayudas de emergencia social hasta el próximo 28 de febrero. Y nos parece buena noticia y sobre esto preguntamos, ¿cuál es el motivo para que se haya modificado esta fecha de justificación de las AES? Si se ha incrementado la demanda de estas ayudas y ha pasado a ser motivo para esta modificación y cuántas peticiones de AES ha habido. Dado que estas preguntas, como siempre, las hacemos antes de recibir tanto la convocatoria como la información que se ha enviado a posteriori, nos damos por respondidas con la información de la presidenta.
Perfecto. Paso a la siguiente pregunta, entonces. Sí, pasamos al punto 3.4 sobre pregunta del Carrequín Podemos sobre ayudas a la escolarización. Sí, en diciembre se comentó en esta misma comisión la situación que existía con estas ayudas, para las cuales también tuvieron que realizar cambios para dar prioridad en la asignación de citas previas y poder dar cauce a las peticiones por la escasez del periodo habilitado. Sobre las mismas solicitamos la siguiente información: ¿cuántas solicitudes se han tramitado para estas ayudas y si se han resuelto y otorgado ya? Gracias. Vale, las ayudas no son para escolarización, son para material escolar. Ha habido un número total de solicitudes de 1.309, de las que 293 han sido presentadas telemáticamente. Se ha atendido a todas las personas que lo han requerido dentro del plazo de periodo de solicitud. Quiero decir, a todas las personas que han requerido solicitud dentro del plazo. Algunas se les ha atendido fuera del plazo, pero porque habían requerido solicitud dentro del plazo. No sé si me he explicado bien. Las últimas citas que se han dado han sido para la última semana antes del periodo vacacional de Navidad, y el personal que lo gestiona se ha incorporado el 11 de enero. Con lo cual, acabamos de cerrar la primera parte, que es la entrega de solicitudes. Revisión de documentación entregada, requerimientos, todo ese procedimiento que normalmente se hace después, lo hemos hecho en ese pack. La siguiente fase pues, es el cotejo de toda la documentación, desde el cumplimiento de los requisitos a nivel económico, de padrón, etcétera. Y en este momento, en el departamento, estamos dando prioridad en el servicio de educación a la convocatoria de deuda en la UNCHA, que he explicado antes, para las obras de 2020 y de 2021, a la justificación del anterior y a todo lo relativo a las carpas, que es una convocatoria adicional que ha sacado el Gobierno vasco, y en esto estamos trabajando. Con lo cual, aún, evidentemente, no están resueltas las solicitudes, pero daremos cuenta en comisión cuando esa resolución se proceda. ¿Alguna cuestión? Pues si no hay nada más, pasamos a la pregunta 3.5 de H. Bildu sobre el proyecto de la Casa de las Mujeres. Sí, Chaso Masea. Lo de la carpa no, ya hemos comentado antes, o sea que bueno, retiramos la... Ah, perdón, ¿cuál? Vale, ese es mi sub. Aurreko hilabetean emakumeen etxeari buruz galdetu genizuenean martxoaren 8-aren lanketan barruan sartuko zenutela adierazi zenuten. Ez zenuten informazio gehiagorik helarazi. Beraz, zera jakin nahi dugu. Udal gobernuaren helburua alda emakumeen etxea sortzea? Zer planteatzen da emakumeen etxearen arira? Zer nolako prozesua abiatuko da? Nola eta norekin egingo da? Zein epe kontenplatzen dira hau aurrera eramateko? Bueno, ya lo trasladamos en la comisión de diciembre, así como en el último Consejo de Igualdad, que H. Bildu no pudo estar. La Casa de las Mujeres va a ser el eje central de la campaña del 8 de marzo, donde vamos a preparar jornadas de trabajo conjunto para avanzar en este consenso necesario que nos acerque al objetivo. El Gobierno municipal sí quiere una Casa de las Mujeres para Getxo. Está recogido su impulso y desarrollo en el plan de legislatura y en los programas electorales de ambos grupos políticos que conforman el Gobierno municipal. Lo que nos gustaría es que este año consigamos aterrizar de forma participativa un modelo común y una ubicación, y en la consecución de estos objetivos nos vamos a volcar el trabajo que desarrollemos en este ejercicio. Como he dicho, siendo eje fundamental la campaña del 8 de marzo. ¿Alguna cuestión más? Bien, pues entonces... ¿Sí, Ivonne? Sí. Vale. Pasamos a la pregunta 3.6 de H. Bildu sobre cámaras de videovigilancia en Geroa. Bai, bueno, Geroa ikastolan lehen galdetu udal bideozaintza kamera jarri zituen udalak eta bideokamera hauek frontoian kokatu dituzte eskolaz kanpo behin baino gehiagotan kalteak edo lapurretak egin dielako. Hori dela eta hurrengo galderak egin ditugu. Bideozaintza kamera horiek grabatzen ari dira, hurrengo galdera guztiak ez daukate zentzurik, aurreko batzordean erantzundalako ez daudela grabatzen ari, baina okerrez banago esan da, batzorde honetan azalduko zala zergaitik ez daude grabatzen ari eta zertako jarri diren eta horren egoera. Vale, ni esker, Ivonne. A ver.
Voy a intentar hacer un recopilatorio del tema de la instalación de cámaras en centros escolares que no están instaladas únicamente en Geroa, sino también en Zubileta. Las cámaras están instaladas en ambos centros por petición de los centros. Zubileta solicitó su instalación en septiembre del año 2017 y Geroa en enero de este año, de 2020. En ambos casos, tras haber sufrido los centros actos vandálicos que tuvieron como consecuencia destrozos, suciedad y demás. No fueron hechos puntuales, sino reiterados. Las peticiones de los centros están apoyadas por la solicitud que han hecho los centros a Gobierno vasco y para la instalación de las cámaras y también aprobadas en el caso de Geroa por el OMR. Estos proyectos se presentan por parte del Ayuntamiento a la convocatoria de Udalaguntza del año 2019, que como sabéis, las convocatorias de Udalaguntza financian entre 2 años, ¿no? Los proyectos ejecutados, en este caso en 2019, y los que se pretendía ejecutar para 2020. Ambas peticiones entraron en la convocatoria de 2019 y se han financiado en un 60% por el Gobierno vasco y un 40% por el Ayuntamiento. La instalación de estas cámaras se produce en verano de 2020 y en este último trimestre lo que se ha hecho es montar los equipos necesarios y se ha comprobado su funcionamiento para poder emitir el pago de las facturas a los proveedores. Aún no están operativas porque es necesario seguir dando pasos técnicos como la configuración de horarios, programación informática de los mismos, hacer las comunicaciones pertinentes que haya que hacer en base a la legislación, colocación de carteles informativos, tal y como indica EH Bildu en su pregunta. Y mientras no se den estos pasos necesarios, las cámaras, lógicamente, no pueden estar operativas. Esa es la respuesta. ¿Alguna cuestión? Bai, bakarrik komentario bat. Esan dako guztia ondo dago, baina pentsatzen ari naiz nolako funtzionamendua dauka udal honek kamera batzuk ezartzeko, martxan abiatzeko 6 hilabete behar dituenean. Hori da, bat batean burura etortzen zaigana. Iruditzen zait, denbora izugarria. Kamera soil batzuk jartzeko. Hori da nire iritzia, txango da. Vale, gracias. ¿Alguna cuestión más? Pues pasamos a la pregunta de H. Bildu sobre las carpas en Romo. Bueno, como he dicho antes, la retiramos porque la damos por contestada. Pues gracias. Pues creo que era la última pregunta en el orden del día, ¿verdad? Bueno, pues ¿alguna cuestión más? Pasamos. ¿Sí? ¿Paula Nieva? ¿Sí? ¿Alicia González del Valle? Sí, perdón, yo quería preguntar en el servicio Respiro, sí, ¿cuánto tiempo se tarda como que ha bajado la demanda? Entonces, desde que se solicita hasta que se pone en práctica, se lleva a cabo, ¿cuánto tiempo transcurre? Sí, de aquí, hasta que se lleva a cabo, sí, hasta que es atendido. No, yo lo voy bajando, el sonido cada vez que... Es este. Igual sí. Quiero decir que si te digo que son 2 días, 1 o 3, te estoy faltando a la verdad porque desconozco el dato exactamente. Y lo que te puedo decir, que lo que conozco es que tiene que ser un servicio muy rápido, porque es un servicio que está fundamentado en que la persona, si tiene una urgencia, pueda acudir a una cita médica a lo que necesite y pueda tener respuesta para el cuidado de su familiar dependiente, con lo cual no te sé decir cuánto se tarda, pero te puedo decir que muy poquito. En cualquier caso, preguntaré al personal técnico para que me lo aclaren y te lo haré llegar. ¿Alguna cuestión más? Sí, Paula Nieva. Sí, antes hemos querido trasladar una pregunta sobre desahucios en otra comisión y nos han destinado a esta por competencias. Entonces, bueno, las realizo de nuevo. Preguntamos qué papel juega el ayuntamiento en los desahucios que se dan en nuestro municipio,
cuántos procesos hay abiertos para ejecutar desahucios en Guecho y qué mecanismos existen desde este ayuntamiento para evitar estos casos y o para dar alternativa de alojamiento a las personas que se encuentren en esta situación. Bueno, esta pregunta está fuera del orden del día, pero he escuchado en la comisión anterior que habéis hecho alguna pregunta al respecto y, bueno, pues tengo unas notas para informaros cómo va el procedimiento, ¿no? A ver, los desahucios, en torno a los desahucios, el juzgado cuando va a llevar a término un desahucio, si la persona lo autoriza, hace una comunicación a servicios sociales con tiempo, con meses de antelación, para que desde servicios sociales, vuelvo a repetir, si la persona lo autoriza, podamos hacer una declaración de vulnerabilidad. En esta declaración de vulnerabilidad no es a criterio de la valoración subjetiva de la trabajadora social, sino que está recogido por norma cómo se declara esa vulnerabilidad, pues, con indicadores como en el caso de que haya menores u otras circunstancias. Con esta valoración técnica y este informe sobre si existe vulnerabilidad o no, se remite la respuesta al juzgado y el juzgado automáticamente da una prórroga de un mes y esto nos permite también desde los servicios sociales, si no tuviéramos conocimiento, si fuera un caso que no se trabaja desde los servicios sociales, pero se ha dado el consentimiento, poder abordar esta cuestión para trabajar en el municipio. ¿Por qué? Pues porque si las personas no quieren, no se comunica a servicios sociales. Porque hay otras cuestiones, quiere decir que hay otras veces que ni tan siquiera estas cuestiones se dirimen en el juzgado, no llegan a los servicios sociales. O hay veces que tenemos una información muy previa a que nos llegue la comunicación porque se está trabajando el caso desde los servicios sociales. En cualquier caso, no hay problema en facilitar números globales, pero hay que tener en cuenta que ese dato es un dato sesgado. El procedimiento se cambió hace 2 años y hay un protocolo que establece en esa comunicación interinstitucional cómo se trabaja esta cuestión. ¿Alguna cuestión más? Nada más, damos por concluido. ¿Sí, Paula? Sí, quería hacer un recordatorio, un ruego. En la anterior comisión de cohesión también hicimos una petición que vuelvo a reiterar y es que se diera una mínima información, la información general del área sobre aquellos temas que se puedan tratar en los OMRs en los que están presentes personas del equipo de gobierno, que son, creemos que en todos, ya que el resto de grupos no tenemos representación en ninguno y pues para saber temas de importancia que se pueden tratar en los centros, porque al final no nos llega ningún tipo de información y ya que el equipo de gobierno está representando pues a toda la corporación, estaría bien que igual que en otras áreas se nos da esa información, pues aquí se puede informar sobre los centros escolares. Simplemente volvemos a reiterar esto porque lo pedimos el mes pasado y hoy no se ha llevado a cabo esta información. Entonces, bueno, nos parece que puede ser positivo y no se ha hecho. Estupendo. Gracias. Bueno, pues aún no me